Hermanos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este tiempo que tenemos de reflexión. Son los salmos de reflexión. Y quiero darles la bienvenida, en particular a cada uno de los miembros de la iglesia, pero también a aquellos nuestros hermanos que de diferentes lugares se han venido conectando, ya sea del país o fuera del país. Sean todos, pues, bienvenidos. A lo largo de estos meses hemos venido estudiando los salmos. Y ya va un par de semanas que nosotros nos hemos detenido a considerar el Salmo 119. Hoy veremos del verso 65 al 72. Pero antes de iniciar, yo los invito para que inclinemos nuestro rostro y tengamos una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, en esta hora te damos muchas gracias, nuestro buen Dios, porque nos das la oportunidad, nos das el privilegio de acercarnos al estudio de tu palabra. Y no lo queremos hacer bajo nuestra dirección, por eso queremos suplicarte que la intervención del Espíritu Santo sea en cada uno de nosotros. Yo te ruego, Dios, que lo que brote de mis labios sea dirigido por ti. Y que cada uno de los corazones de mis hermanos estén dispuestos a escucharlo, Señor, reflexionarlo, meditarlo y sobre todo, Señor, estar dispuestos a aplicarlo en la vida diaria. Gracias te doy, Señor, por la bendición que me das de compartir esta porción de tu palabra. Y sabemos que tu promesa es que no volverá vacía, sino que dará su fruto a su debido tiempo. Te lo agradecemos infinitamente en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Como les decía, vamos a considerar del Salmo 119, del verso 65 al 72. Yo creo que es importante que tengamos a la mano la Biblia, por lo tanto los invito a que vayan por ella si no la tienen cerca, y si ya la tienen cerca o la tienen en alguna aplicación, dirijamos nuestra mirada a esta porción de la palabra de Dios. Los invito para que me sigan con su vista, voy a dar lectura a esta porción. La palabra de Dios dice así, Salmo 119, versos del 65 al 72. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios. Mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me regocijo. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Hace ya un par de semanas, las autoridades de nuestro país empezaron a hablar del regreso a clases presencial. Tanto de los niños, pero sobre todo nos hemos enfocado y hemos visto la educación básica como algo en que si los niños deberían o no regresar a las aulas. Esto ha inquietado no solamente a la gente que no conoce la palabra de Dios, aún a los miembros de la iglesia les ha inquietado. Y hemos escuchado que algunos de ellos han expresado que tienen temor, que les preocupa, que hay cosas que no comparten. Y si bien es cierto que las autoridades han tomado una decisión y algunas veces han salido algunos memes diciendo que los niños sí pueden ir de vacaciones a una playa, pueden ir a un centro comercial, pero no pueden ir a la escuela. Inquietante para algunos, preocupante para otros. Pero en esta tarde yo quisiera compartirles que no es casualidad, pero esta porción de la palabra de Dios nos habla sobre la escuela de la aflicción. Este lunes pasado, 250 millones de alumnos regresaron a la escuela. Esto quiere decir que aproximadamente 261,000 escuelas abrieron las puertas. Y sabemos que algunas tuvieron un plan para prepararse, estuvieron limpiando, organizando, tomando decisiones para que los chicos puedan regresar a la escuela. Las escuelas particulares que cuentan con mayores recursos, pues han hecho otro tipo de inversiones y cuentan con otros instrumentos para darles a sus alumnos, a los padres, la seguridad de que el contagio podría ser mínimo o quizás nulo. Pero hay una escuela que es la escuela de la aflicción. Y en esta escuela de la aflicción nos encontramos la mayoría de nosotros. Nosotros, los que somos hijos de Dios, nos encontramos
en esta escuela de la aflicción. La mayoría de nosotros enfrentamos el primer día de escuela, quizás yo lo recordaba, pues un poco inquieto. Recuerdo que cuando mi mamá me dijo que al día siguiente o el lunes me presentaba a la escuela, no podía dormir, estaba un poco inquieto o demasiado inquieto. Así como la escuela está diseñada, ¿no?, para recibirnos y para brindarnos todas las oportunidades o conocimientos que nosotros adquiriremos y que muchos de esos conocimientos que adquiriremos nos servirán. Sumar, restar, multiplicar, eso nunca lo he dejado de hacer. Desde que lo aprendí hasta ahora, son cuestiones básicas que yo sigo desarrollando y que ustedes también siguen desarrollando. Quizás algunas materias un poquito más complicadas como el álgebra o algunos aspectos de la física y la química los cursé, pero tristemente pasaron los años y si ustedes me preguntan ahora que si les puedo apoyar o les puedo explicar, tristemente les tendré que decir que no. ¿Por qué? Porque un maestro me decía, la mayoría de ustedes solamente estudian para pasar, no para obtener el conocimiento. Pero cuando nosotros entramos a la escuela, a esta escuela de la aflicción, no tiene solamente el propósito de adquirir un conocimiento, sino que nos debe de llevar a pensar que tenemos que aplicar eso que hemos aprendido. David supo que lo que había vivido y experimentado no tenía un sinsentido, tenía un sentido. Y Dios tiene para sus hijos una escuela. Y las lecciones que se brindan en esta escuela se reciben y deben recibirse de tal manera que deben transformar nuestras vidas. Pero sin embargo tenemos que estar conscientes que para adquirir estos conocimientos a veces se tiene que pagar un precio y a veces es un precio muy alto. Tuve la oportunidad de estar en una universidad cuyos costos eran muy altos y recuerdo que vi a muchos chicos que no teniendo los recursos aspiraban a ingresar a esa escuela. Algunos de ellos lo lograban, pero tenían solamente recursos para la inscripción y para pagar algunos semestres, y conforme iban avanzando, les iba costando trabajo para permanecer en esa escuela. Para ellos eran recursos económicos, pero para ti, ¿qué son? ¿Cuáles son los recursos que te impiden mantenerte en esta escuela de la aflicción? Dice el Salmo 119 del verso 65 al 72, que acabamos de leer, que las experiencias de David lo llamaron a pensar que esta porción de la Biblia podríamos decir que es la escuela de la aflicción de Dios. Durante todo el Salmo, como lo hemos visto, David repetidamente habló sobre la pasión que sentía él por aprender la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios él aprendía y comprendía la enseñanza que Dios tenía para él. Toda esta estrofa que acabo de leer tiene que ver con la aflicción. Algo que no está muy lejos de lo que nosotros estamos viviendo. Algo de lo que nosotros estamos experimentando en este momento. Y muchas veces cuando nosotros nos encontramos en la aflicción, lo primero que hacemos es preguntarnos, ¿qué he hecho yo para merecerme esto? Y a veces la respuesta que damos es, yo no he hecho nada para merecerme esto. ¿Será cierto? ¿Qué está pasando? A veces decimos. Oramos pidiéndole a Dios que nos enseñe, ¿no? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Pero en nuestros valores está que no merecemos estar por esta situación. Sin embargo, nosotros tenemos que estar conscientes que en la vida siempre habrá problemas. Y David aprendió una verdad, que esa verdad transforma la vida y que Dios quiere que a través de estas aflicciones transformemos nuestra forma de pensar y entender cómo obra Dios. Dios quiere usar la aflicción en nuestras vidas para educarnos. ¿En cuanto a qué? En cuanto a sus preceptos. Toda escuela, desde nivel primaria, secundaria, preparatoria, universidades, toda escuela debe tener un propósito. Y toda escuela tiene una serie de materias que hay que cursar. Y toda escuela tiene una disciplina. Y tiene un principio y tiene un objetivo. Si las escuelas especializadas tienen objetivos, tienen metas que alcanzar,
la escuela de la aflicción, no es la excepción. Por ello, si nosotros queremos ver cómo inicia esta porción de la palabra de Dios, veremos que hace frente una aflicción en nuestras vidas. Lo primero que tenemos que considerar es esta verdad. Inicia diciendo David aquí en el Salmo 119, verso 65, bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. En este versículo hay dos verdades que se contemplan. La primera verdad que encontramos en esta porción es que Dios hace bien con sus siervos. Bien has hecho con tu siervo, eso es lo que dice. Cada vez que la aflicción llegue a nuestras vidas, necesitamos asirnos de esta verdad. Dios hace bien con sus siervos. Si no logramos comprender esto, podríamos entonces albergar amargura. Y no solamente amargura en nuestro corazón, sino esta amargura puede llegar a interponerse entre Dios y nosotros. Porque Él ha permitido algo que para nosotros es malo y que no es bueno para nosotros. La mayor parte de nuestras aflicciones ocurren sencillamente porque vivimos en un mundo lleno de pecado. La muerte, el sufrimiento, el dolor, la desilusión. Quiero decirles que nunca formaron parte del plan original de Dios, sino que surgieron como consecuencia del pecado del hombre. Otro tipo de aflicción puede ser el resultado de nuestra ignorancia, a veces de pecados específicos que hemos cometido, o de que hayamos violado algún principio fundamental de la palabra de Dios. Pero ¿qué creen? No podemos culpar a Dios por estas cosas. La Biblia nos enseña una y otra vez que las pruebas surgen en el trono de Dios. Las pruebas nacen en el trono de Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando Noemí regresó a Belén? ¿Cuál fue la explicación que dio a sus vecinos en Belén? Ruth capítulo 1, verso 21. El Todopoderoso, dice Noemí, el Todopoderoso me ha afligido, el Todopoderoso me ha afligido. Mis hermanos, mis hermanas, las aflicciones nacen en el corazón de Dios. Y lo podemos ver en el libro de Job. Se nos dice que Dios permitió que Satanás atacara a Job, ¿cómo? Con aflicciones. Dios nunca le dijo a Job la razón de su aflicción. Nunca le dio una explicación. Nunca le dijo, este es el motivo, esta es la razón por la cual vas a atravesar por estas aflicciones. Por eso es que nosotros, siempre que suframos alguna aflicción, es necesario que volvamos a la misma verdad fundamental. Dios hace bien con sus siervos. Dios hace bien con sus siervos. Eso es lo que inicia David diciendo aquí en el verso 65. El preguntarse, ¿qué he hecho para merecer esto? Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué estoy pasando por esto? Y no es que sea necesariamente malo. Hay que recordar que Dios hace bien con sus siervos. Esta es la verdad fundamental para hacer frente a la aflicción. Si ahora tú y yo nos encontramos en medio de una aflicción, no sé cómo la veas. A lo mejor la ves muy grande. Y si platicas con alguien, te comenta lo que está viviendo, dices, uy, no, eso no es nada comparado con lo que yo estoy viviendo. La tuya es pequeña, la mía es grande. Tal vez el mío es un mega huracán, con eso de los huracanes que hemos recibido en estos días en el país. Pero quiero decirte que sea grande o sea pequeño, tú tienes que entender que fue Dios quien te permitió tener esa aflicción. Que es Dios quien está permitiendo que vivas aflicción. No fue el destino. No fue un virus invisible. No es la gente que te rodea. Dios te ha puesto ahí o nos ha puesto ahí en medio de las aflicciones. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito bueno y tiene un propósito sabio
que aunque ahora no lo podemos entender, es para nuestro bien. Pablo lo expresó muy claramente allí en la carta que le dirigió a la iglesia de Corinto, en el capítulo 10, verso 13. Pablo dijo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Y hay otro pasaje allí mismo en el libro de los Salmos, en el Salmo 103, el verso 13-14, dice que Él conoce nuestras limitaciones. Conoce como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. La segunda verdad que nosotros vemos en el versículo 65 es conforme a tu palabra. La manera en que Dios trata con cada uno de nosotros estos tipos de asuntos que vivimos, este tipo de aflicciones, este tipo de pruebas que tenemos, es conforme a su palabra. Nada nos ocurre que no pueda explicarse a través de la verdad. Y esa verdad se encuentra en la palabra de Dios. No existe situación en la cual no se pueda responder conforme a la palabra de Dios. Para nosotros los cristianos entonces tendría que ser un tremendo consuelo el saber que mi Dios es completamente consistente en su trato conmigo. Él no ha cambiado su trato conmigo. El trato que tuvo desde un inicio conmigo es el mismo que ha mantenido hasta el día de hoy. Y todo lo que hace es conforme a su palabra. Si yo aprendo su palabra, entonces tengo una gran ventaja. Una ventaja que el mundo no tiene y que sus hijos sí tenemos. La ventaja es que nosotros podemos aprender su palabra y esto nos va a permitir participar anticipando los problemas que podemos enfrentar. Podemos estar en un laberinto, podemos estar llenos de aflicciones y problemas, pero nuestra vista, nuestra mirada debe de estar centrada en su palabra. Quiero decirles que no importa lo que ocurra, ni las circunstancias. Nosotros sabemos que Dios hace bien con sus siervos y también comprendemos que Dios siempre trata con nosotros conforme a su palabra. Es conforme a su palabra. El verso 66 al verso 68 nos habla que se requieren requisitos para ser admitido. Si nosotros queremos entrar a estudiar en algún colegio, o nuestros hijos quieren entrar a estudiar en un colegio, tienen que presentar ciertos documentos que avalen que pueden estar en ese colegio. Si nosotros deseamos estudiar una licenciatura, debe de haber un documento que avale que tenemos la posibilidad de participar en esos estudios. La mayoría de las escuelas de enseñanza superior exigen una constancia, exigen un certificado para poder ser admitido. La constancia o el certificado sencillamente certifican que el alumno cumple con los requisitos para ser admitido al programa de estudios. En los versículos del 66 al 68 se nos revelan 3 cualidades de la vida del salmista que le permitieron cursar exitosamente el programa de estudios. Todo alumno potencial de la escuela de la aflicción deberá de cumplir con estos requisitos para poder aprender las verdades necesarias para graduarse. El alumno debe creer en el libro. Dice ahí en el verso 66, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. David quiere que Dios le enseñe no solo a hacer, sino también cómo hacerlo. Él sabe que para que esto ocurra, él tiene que ser educable. Él debe tener la actitud correcta. Por ello es que el versículo termina, porque tus mandamientos he creído. Si usted quiere ser un excelente futbolista y se acerca a internet, a bajar, a consultar manuales, puede ser provechoso.
Pero ¿cómo usted va a poder aprender realmente el poder jugar fútbol o cualquier disciplina, cualquier deporte, cualquier área de la vida, tocar un instrumento? ¿Cómo puede aprender? Determinantemente es practicando. Hay que practicarlo. Y Dios quiere que practiquemos. Me pregunto a veces cuando he escuchado a algunos hermanos que dicen, este es el peor momento para tener un problema. Este es el peor momento para tener un problema económico. Este es el peor momento para enfrentarme a la enfermedad. Este es el peor momento para que me lleven a una cirugía no planeada. Yo te preguntaría, ¿cuál es el mejor momento? ¿Cuál es el mejor momento para tener un problema económico? ¿Cuál es el mejor momento para enfrentar una enfermedad incurable? Las aflicciones llegan. Y llegan desde un punto de vista nuestro en el momento más inoportuno. Lo que a nosotros nos ha tomado por sorpresa, porque muchos de nosotros nos hemos enfrentado a situaciones que no estaban en nuestra agenda. Cuando nos toman en sorpresa a nosotros, nos desequilibran, nos inquietan, nos hacen tener temor, nos preocupamos. Pero ¿qué creen? A Dios nunca se le ha tomado por sorpresa. Nuestro buen Dios sabe lo que viene por delante. ¿Por qué? Porque Él ha decretado cuáles son las aflicciones. ¿Y qué creen? Él las supervisa. Él supervisa cada una de nuestras aflicciones. La primera cualidad entonces que hizo David de un alumno exitoso en la escuela de Dios, te puede dar a ti también el éxito. Nos puede dar el éxito. Lo que le hizo ser a David exitoso en esta escuela de la aflicción fue que él creía que el libro de texto era la verdad. Él creía que este libro era la verdad. Y lo mismo se aplica al alumno que estudia la palabra de Dios. Ya hemos aprendido que la verdad fundamental de esta escuela es saber que Dios, la verdad fundamental es que Dios hace bien con sus siervos conforme a su palabra. Yo te pregunto, y contéstate sinceramente, ¿tú confías en esta palabra? ¿Tú confías en esta palabra? Si tú confías en esta palabra, no existe razón alguna para temer. Pero si tú no confías en esta palabra, yo te invito a que te salgas de la escuela de la aflicción. El crecimiento conlleva cierto dolor. Y David lo expresó de esta manera. Verso 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado, andaba, mas ahora guardo tu palabra. La segunda cualidad que permitió a David sobresalir en esta escuela de la aflicción, es que él comprendía que Dios usaba la aflicción en su vida para enseñarle la verdad que necesitaba, para vivir con éxito. Sin esa aflicción, la falta de entendimiento, él la descartaba. Muchos creyentes reaccionamos diferente a los problemas. Reaccionamos diferentes a las pruebas. Esos problemas y esas pruebas que surgen en nuestras vidas. Y muchas de las decisiones y acciones que tomamos son reflejo de muchos de nuestro estado de cercanía con Dios. El siervo de Dios que desea ser usado por Dios con poder, necesita responder bíblicamente ante la aflicción. La aflicción está divinamente diseñada para mantenernos cerca de la palabra de Dios. El alumno de la escuela de la aflicción entiende que hay dolor en la aflicción y que él debe estar dispuesto a cargar con ese dolor. Si confiamos que Dios hace bien con sus siervos, que vimos en el versículo 65, conforme a su palabra, nada tenemos que temer. La Biblia nos dice en que nunca seremos tentados más allá de lo que podamos resistir.
Primera de Corintios 10:13. El versículo 68 es una confesión de fe en la que la misma naturaleza de Dios se expresa, diciendo: bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. La tercera cualidad que David expresa para ser alumnos exitosos en esta escuela de la aflicción es que él comprendía que el alumno debe tener fe en la persona de su maestro. David sabía que para poder aprender las verdades de Dios, que Dios quería enseñarle a través de la aflicción, él tenía que humillarse delante de su maestro y que tenía que aceptar estas aflicciones como algo bueno. ¿Cuán profunda es esta verdad? Es muy profunda cuando David dice: bueno eres tú. Se refiere a la naturaleza de Dios. Y al decir bienhechor, se refiere a las obras de Dios. Las buenas obras de Dios son la manifestación de la naturaleza. Lo que Dios hace es un reflejo de lo que Él es. Por eso nuevamente tenemos que volver a la verdad fundamental. Si Dios hace bien con sus siervos, es porque Él es bueno. Ahora, por otro lado, si no aceptamos que Dios hace bien con sus siervos, en efecto, estamos diciendo que Dios no es bueno. Cuando nosotros nos encontramos en medio de la prueba, podemos vernos tentados a exclamar: esto no es justo. No, esto no se vale. No hay razón por la cual ya esté sucediendo esto. Esto no lo merezco. Pero quiero decirte, mi amado hermano, que estos comentarios no se limitan a acciones de Dios, sino que también están reflejando lo que pensamos acerca de su persona. Si decimos que Dios no es justo o que Dios no hace bien con sus siervos, también estamos diciendo que Dios no es bueno. Recordemos que David dijo: Dios es bueno, y lo dice en el contexto de la aflicción que había recibido. Esta es la razón por la cual David está en posición de aprender que la verdad de Dios es lo mejor que puede aspirar uno. Él ha expresado su fe en la bondad de la persona de Dios. Esto es vital, indispensable para tener una buena relación y una respuesta adecuada en medio de la aflicción. Siempre se nos ha hablado de Abraham como el padre de la fe. Pero, ¿qué tan fuerte era su fe? Yo creo y pienso, y he escuchado a algunos comentaristas que dicen que realmente él no sabía qué tan fuerte era su fe, qué tan sólida era su fe, qué tan vigorosa era su fe. ¿Hasta cuándo Abraham supo qué tan fuerte, qué tan sólida, qué tan vigorosa era su fe? Hasta que Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. David sabía que Dios es bueno y quería que Dios le enseñara que sus estatutos. David entendió que para recibir la verdad bien enseñada, él necesitaba buscarla en la palabra de Dios. ¿Cree usted en su palabra? Y ahora yo te preguntaría, ¿estás dispuesto a cargar con el dolor que sea necesario para graduarte? Te pregunto, ¿has doblado tu rodilla genuinamente ante la bondad de Dios? Los exámenes son indispensables para poder aprobar un curso. En algunos colegios, en algunas escuelas, a veces se trata con trabajos, ¿no? Pero creo que un detonante importante para saber cuánto hemos aprendido es un examen. Los exámenes son parte necesaria en el proceso educativo. Son un indicador de lo que el alumno ha aprendido. Y David lo describe como prueba en los versículos 69 y 70. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo,
mas yo en tu ley me regocijo. Parte de la tarea que David resolvió en la escuela de la aflicción fue el ser víctima de mentiras forjadas. Y él lo afirma completamente, diciendo, contra mí forjaron mentira. ¿Quiénes? Los soberbios. Mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Creo que ninguno de nosotros disfrutamos ser blanco de ataques inmerecidos, cuando en realidad estos ataques contienen mentiras descaradas. No solamente David sufrió de eso, Job también experimentó este tipo de aflicción. Sus 3 amigos habían venido a consolarlo y en ese tiempo de prueba, pero después de todo lo que había ocurrido, guardaron silencio por 7 días. Cuando finalmente se decidieron a hablar, ellos se expresaron, ¿no? Llegaron a la conclusión de que un pecado vil y terrible había en la vida de Job y que no lo había confesado. Recuerdo que cuando mi mamá empezó a tener problemas de salud, había un hermano que insistentemente le decía que era por un pecado oculto. La soberbia es un factor clave para las mentiras. David comprendió esta verdad y sabía que los soberbios eran los responsables de las mentiras forjadas en su contra. David no ha terminado de describir a sus atacantes, porque no describe solamente que eran soberbios, sino también que eran de corazones engrosados. Verso 70. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Si estuviéramos después obligados a escoger entre la piedad y el ejercicio corporal, yo creo que no habría discusión lo que decidiríamos. Las mismas actitudes y hábitos que tienen algunas gentes no cuidando su cuerpo, también la tienen cuando no cuidan su corazón. Enfrentar el miedo en una caminata nocturna acompañado de un niño a lo mejor es interesante. Hace algunos años, siendo consejero, llevando a mi hijo a un campamento, salimos a dar una caminata al bosque sin lámpara. Y algo sorprendente, durante todo este caminar estuvimos platicando. ¿Cuánto tú platicas con el Señor? ¿Te acercas de corazón? ¿Desbordas lo que hay en Él? A través de esta caminata yo aprendí que había que confiar en el Señor. ¿Y cómo no voy a confiar en Él si ha hecho cosas importantes en mi vida? Tristemente hay demasiados cristianos que se sienten más cómodos en unos sillones de sus estudios, ¿no? O se encuentran cómodos en unos auditorios con buenas bancas acolchonadas, con aire acondicionado, mientras empiezan a cavilar o a pensar sobre teorías de dónde vienen sus aflicciones. Esto quiere decir que nos tornamos a veces descuidados y carentes de la disciplina necesaria para participar de verdad en una guerra espiritual. A veces nos engañamos a nosotros mismos. Sean cuales sean las circunstancias, estos versículos nos enseñan que si usted está matriculado en la escuela de la aflicción, se verá atacado por los soberbios y por los de corazón engrosado. Las actitudes negativas que acabamos de considerar contrastan con el corazón fiel y las actitudes positivas del alumno de la aflicción que estamos considerando. David dice en el verso 69b, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Después de decir que sus enemigos tienen un corazón engrosado, como sebo, el salmista dice, mas yo en tu ley me he regocijado. En ninguno de los casos vemos que él reaccione contra sus atacantes. No intenta ajustar cuentas con ellos. No intenta vengarse. Esta es la respuesta clave y la que todos deberíamos imitar. La aflicción lleva a David hacia la palabra.
el corazón fiel de David contrasta con los corazones engrosados y con aquellos que están forjados de mentiras, soberbios. Cuando nosotros sufrimos por la aflicción, o como sufrió David por la aflicción, David como nosotros renovamos nuestra decisión de guardar la palabra de Dios. Y ese debería ser el compromiso. Ese fue el compromiso que hizo David y que nosotros debemos de hacer. Mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Y luego hace una decisión directa y consistente de deleitarse en la palabra de Dios. En lugar de responder directamente a sus atacantes, él dice, mas yo en tu ley me he regocijado. Él no se deja dominar por sus emociones, sino se deja dominar por la palabra de Dios. ¿Cuál es tu respuesta natural ante la aflicción? ¿Maquinas ajustar cuentas con tus enemigos? ¿Buscas cómo enjuiciarlos? ¿O permites que la aflicción te lleve directamente a la palabra de Dios? Hace algunos años sufrí de una enfermedad que se llama uveitis y perdí la vista de un ojo. Y en medio de esta enfermedad debo confesarles que sentí mucha tristeza, mucha frustración. Y cuando vi que ya no veía, sentí angustia y me afligí. ¿Por qué me afligí? Porque son mis herramientas para trabajar. Mi vista es fundamental. Pero a través de esta enfermedad y a través de esta aflicción, Dios sencillamente estaba queriendo permitirme que yo sufriera esto para que pudiera trabajar y valorar mi vista. Yo que tenía que dejar esta aflicción y me tenía que dirigir, y esta aflicción me llevó a la palabra de Dios. Hoy estoy aprendiendo que no importa cuál sea la aflicción que sufra, siempre habrá algo nuevo que tengo que aprender. Muchas veces me gustaría acostarme y olvidarme del mundo. Sin embargo, he de ser fiel a la palabra de Dios. He de decir nuevamente, guardaré tus preceptos de todo corazón y me deleitaré en tu ley por sobre todas las cosas. La aflicción no es nuestro enemigo. La aflicción es nuestro maestro. Tal como la escuela se basa en su programa de estudios, en una verdad fundamental, en un programa de estudios que tiene una meta, que tiene un objetivo por alcanzar. De la misma manera, cuando sufrimos una aflicción, tiene un propósito, desea un cambio, espera un resultado para que nosotros podamos obtener el éxito al terminar el programa de estudio. Dice entonces ahí en el verso 71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. La mayoría de las personas se lamentan por sus aflicciones. Pero David declara, bueno es haber sido humillado. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, bueno es lo que estoy sufriendo, bueno es lo que estoy pasando, bueno es lo que pasé, bueno es lo que pasaré? ¿Podemos decir eso con sinceridad? Si no puede decir como David, quiero decirles que no están listos para graduarse. David vio la aflicción como una ayuda para aprender la palabra de Dios. Cuando la aflicción conduce a la palabra de Dios, usted aprenderá y yo aprenderé a aplicar la palabra en su vida y en mi vida. Pero si usted y yo no permitimos que la aflicción desarrolle, quite la amargura, la venganza, la autocompasión y otras reacciones negativas, la aflicción entonces se tornará en nuestro enemigo. Algunas personas malgastan mucho tiempo pensando, tratando de decidir si la aflicción proviene de Satanás o de Dios. Si la aflicción nos conduce hacia la palabra de Dios, su resultado será el mismo. No importa cuál sea. Usted nunca más sufrirá la aflicción que Job sufrió.
Al leer el libro de Job podemos ver que Satanás fue el causante de las aflicciones de Job. Sin embargo, ¿quién mencionó a Job primero? ¿No fue Dios? Por supuesto que lo fue. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal? Esta porción también nos enseña que las aflicciones llegan sin aviso. Las aflicciones suelen llegar sin aviso. Job nunca comprendió el papel que jugó Satanás en su aflicción. Por otra parte, Dios tampoco nunca consideró necesario explicarle a Job lo que había sucedido. A Dios únicamente le preocupaba la respuesta de Job. Job creció a causa de su aflicción. Job creció a causa de su aflicción. ¿Tú cómo estás creciendo? La aflicción es para que crezcas. Una vez que aprendemos este concepto, sencillo, que es un concepto sencillo, pero a la vez profundo, también podemos crecer como resultado de la aflicción en nuestra vida. No tenemos que comprender ni conocer la razón, ni la fuente de la aflicción. Solo necesitamos aprender que la aflicción nos conduce a la palabra de Dios para aprender de ella y deleitarnos en ella. No importa cuál sea la fuente, no importa la causa, no importa la aflicción. Forman parte del plan de Dios para tu vida, para mi vida. La meta y el objetivo de toda aflicción es que aprendamos que la palabra de Dios se aplica a nuestras vidas. La palabra de Dios dice allí en Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y Pablo comprendió esta verdad y tenía algo muy similar que decir a la epístola de los Romanos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cómo puede usted y yo aprender a perdonar si jamás hemos sido lastimados o heridos? ¿Cómo podemos confiar en Dios si nunca hemos experimentado necesidad? La aflicción es una herramienta que Dios usa para enseñarnos su palabra. Una vez que comprendemos esta meta, podemos ver la aflicción como un aliado en lugar de un enemigo. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. David consideró todo lo que Dios había hecho en su vida y dijo: bueno es. Una meta de la enseñanza de la palabra de Dios es la transformación de nuestros conceptos, de nuestros valores. Debe haber un cambio en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de hablar. La aflicción llevó a David hacia la palabra de Dios en los momentos de prueba. David sabía que podía hacerse más a la palabra de Dios. Él llegó a la conclusión de que nada era más precioso para él que la palabra de Dios. David fue un rey. Y en su época, en su vida de esplendor, rodeado de riquezas, rodeado de siervos, sin embargo, David nunca olvidó que la palabra de Dios era más valiosa que todo lo demás, más que millares de oro y plata. ¿Comprende usted esta verdad? ¿Entiende que Dios utiliza la aflicción para efectuar un cambio en nuestras vidas? ¿O todavía nos seguimos quejando de la cruz que nos ha tocado llevar? ¿No dijo Cristo que para seguirle es necesario llevar una cruz? Pablo comprendió esta realidad. Y usted probablemente nunca tendrá que vivir lo que vivió Job. Probablemente no vivamos o lo que experimentemos lo que vivió Pablo. Pablo sufrió mucho por causa del Evangelio. Y Pablo abre su corazón y nos revela muchas de las causas que sufrió durante su ministerio. Pablo aprendió lo que David sabía. Había entendido que la aflicción está destinada para enseñarnos la palabra de Dios y que en última instancia
produciría un cambio en nuestros valores, en nuestros principios. No permitir, nos permite esto distinguir entre lo que es temporal y lo que es eterno. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Varias veces he mencionado el peso de la aflicción que Job sufrió. Job también aprendió algunas de estas verdades más grandes de Dios a través de su aflicción. A través del libro de Job, vemos al final del libro, cuando Dios habla con Job, no se menciona la causa de la aflicción, pero sí Dios revela a Job algunas verdades más profundas en cuanto a la creación que podemos hallar en la Biblia. La aflicción resulta de modo directo en que Job aprende más de la verdad de Dios. Esta aflicción reveló que Job tenía un concepto diferente al que el mundo tenía. Aun cuando él había sido un hombre rico, Job tenía la lucidez como para entender cuáles eran las cosas más relevantes, más valiosas que debería tener en esta vida. Nada fue más precioso para Job que la sabiduría de la palabra de Dios. Sus valores eran totalmente diferentes. Esta es la razón por la cual Dios le dice a Satanás, considera a Job. La prueba de la aflicción sencillamente reveló lo que Dios ya sabía. ¿Qué da a relucir cuando pasamos nosotros por la aflicción? ¿Cuál es la posición que tomamos ante la aflicción? Ahora, ¿cuánta aflicción necesitamos para aprender la lección y experimentar este cambio? Es algo que solo usted puede determinar. Concluyo con una breve ilustración o un pensamiento. Contemplo el mundo a través de mis lágrimas, porque quizá así vea cosas que no vería con los ojos secos. Contemplo el mundo a través de mis lágrimas, porque quizá así vea cosas que no vería con los ojos secos. Hay cosas que no se ven con los ojos secos, se ven llorando. Inclinemos nuestro rostro y tengamos una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, porque en tu palabra, Señor, siempre encontramos verdades profundas y verdades, Señor, que van en contra de los valores que el mundo ha ofrecido. El mundo nos ofrece y nos dice que evitemos la aflicción. Nos dice, Señor, que nos alejemos de la tristeza, de las preocupaciones, y por supuesto que ninguno de nosotros queremos pasar por ellas. Pero te agradecemos, Señor, porque tú has determinado y establecido que eso es para nuestro bien, y que cuando nosotros estamos en aflicción, no nos estás haciendo daño, no nos estás dejando a la deriva, sino que tú estás con nosotros. Gracias, Dios, porque la aflicción nos lleva a conocerte más y a buscar en tu palabra la verdad que hay en ella. Te honramos y te glorificamos por tu palabra y te rogamos por tu promesa, Señor, que tu palabra no vuelva vacía. Yo no llego más que al oído y tú llegas a lo profundo, tú llegas a los corazones. Te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu haga la obra en cada corazón. Te lo agradezco en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, un gusto, una alegría poder compartir la palabra con ustedes. Acuérdense de participar asistiendo a los cultos virtuales de nuestra iglesia, en las actividades de la escuela dominical, en las actividades de la sociedad femenil y jóvenes y también en el departamento de AKIDS. Que Dios les bendiga.